Lunes de Punto Medio, le agradezco a Jacqueline Hinojosa, presidenta del organismo de mujeres de la CNP del PRI, Laura Ballesteros, senadora de Movimiento Ciudadano, y Cecilia Vadillo, militante de Morena, analista política y especialista en seguridad, que estén con nosotros el día de hoy. Bienvenidas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Pues comencemos con este paquete de reformas que envía hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya por fin sabemos de qué se trata, luego de varias semanas en donde estábamos pues a la expectativa en qué iban a consistir. Cecilia, ¿cuál es tu primer balance de esto que dijo el presidente? Pues yo creo que el presidente con este paquete de reformas hace un plan, delimita, ¿no?, lo que él quiere, no solo para el final de su sexenio, sino para la continuación de la transformación, la profundización, lo que significa el humanismo mexicano en reformas concretas. Yo creo que ya desde hace mucho se hablaba de la necesidad de una transformación también de la Constitución que refleje el cambio y el país que estamos viviendo ahorita. Creo que también es una manera de exhibir realmente a la oposición. Apenas el PRI dijo, nosotros no vamos a discutir nada, y creo que eso le da a la sociedad un poco de, le demuestra, ¿no?, qué es lo que quieren sobre temas trascendentales como la vivienda, el agua, los programas sociales. Es decir, los exhibe en la manera en la que ellos quieren tratar esos problemas hacia el futuro. También quisiéramos ver, pues a ver cómo reacciona Xochitl Gálvez, cuáles son sus propuestas, o si simplemente se va por la tangente. Ahora, yo las clasifico en tres, ¿no? Las que ya se presentaron y no lograron aprobarse, digamos, por ejemplo, el Plan C, el tema electoral, la reforma de Guardia Nacional. En otras que fueron delimitadas o que han sido delimitadas a través de decretos, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles, el tema de los programas sociales, decretos o políticas, ¿no? Todos los programas sociales que ahora se plantean cada uno como una reforma aparte, el tema de Sembrando Vida, de las becas, el tema de los adultos mayores, las pensiones, ese se plantea como otro. Y por último, nuevos temas que se ponen en la agenda que me parecen súper importantes, como el tema del agua y el tema de la vivienda, que no habían estado en el otro sexenio y se marcan en ese sexenio a lo largo y se marcan ahora como prioridades, ¿no? Entonces me parece que sean... Jackie. Para empezar, creo que no estaba informada porque de hecho varias declaraciones de la bancada del PRI han sido que vamos a apoyar totalmente todo lo que sea programas sociales, porque si alguien creó los programas sociales en México ha sido el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué queremos? Nada más que nos expliquen bien de dónde va a salir el dinero para lo de las pensiones. Estamos a favor, solo queremos que nos expliquen. Y de hecho queremos que se baje de 68 a 60 años. Que no le mientan y que no le digan el PRI va a votar a favor de eso. En lo que va a estar en contra es que la Guardia otra vez quieren pasarla a la Sedena, o sea, militarizar el país. En eso sí no vamos a ir. Y que quieran desmantelar el Poder Judicial. En los programas sociales sí estamos contigo, que no te engañan. Laura. Mira, la verdad es que en Movimiento Ciudadano nunca vamos a estar en contra de mejorar la calidad de vida y las condiciones y los derechos de las personas en este país. Siempre lo hemos establecido, somos de una agenda socialdemócrata, somos laboristas, jamás podríamos estar en contra de mejorar la vida de los trabajadores o, por ejemplo, las pensiones. Sin embargo, sí llama mucho la atención cómo, pues en este sexenio, si el presidente hubiera iniciado este sexenio con estas propuestas, con este paquete, y se hubiera dado a la tarea de construir un diálogo nacional, de hablar con las oposiciones sobre esto y construir juntos, creo que hubiera sido un sexenio muy distinto. Estaríamos escuchando hoy a un presidente posiblemente que estaría hablando de lo que logró después de 6 años, no de lo que quiere hacer, porque más bien parece un lanzamiento de campaña, ¿no? Parece el destape del candidato de Morena en un discurso de campaña con un acto de campaña, y eso también en materia legal habrá que revisarlo. Yo te diría que tenemos sin duda que ir por más. Necesitamos ser todavía más ambiciosos. Por ejemplo, el Movimiento Ciudadano ha propuesto todo lo relacionado a regular alrededor del fracking. Hemos propuesto también el tema de reducir la jornada laboral. Es decir, hemos ido por reformas muy ambiciosas y el propio partido del presidente Morena las ha frenado. Entonces, hoy vemos una acción declarativa de una bonita agenda social, de un presidente que tendría hoy no que estar haciendo eso, sino dedicándose a garantizar que haya paz en las elecciones y que haya una transición pacífica en el poder. Y eso es lo que pues hoy no estamos viendo en esta declarativa. Ceci, es algo que se le ha criticado al presidente, este tema del por qué esperarse hasta el final para estas reformas, y más en donde en este periodo pues se ve sumamente complicado que realmente puedan sacarlas adelante. Se le ha
señala de ser más un plan electoral. ¿Qué responde Morena ante esto? No, a ver, yo creo que muchos de esos son logros que ya están consolidados y que se busca establecer en la Constitución. Por ejemplo, el tema del salario mínimo ya se aumentó, ese es un logro real, 110% el aumento del salario mínimo y hoy ya está consolidado y simplemente se busca que quede en la Constitución. De igual forma con los programas sociales. Los programas sociales ya existen, se dan, simplemente es para que cuando lleguen otros gobiernos que dicen que van a mantenerlo y no lo mantengan, pues estas políticas se sostengan. El tema del aumento por la inflación al salario mínimo también, o sea, son cosas, son logros que ya están hechos. Llegó y tuvo que hacer una serie de reformas porque había muchísimo que cambiar. Se hizo la reforma educativa, se creó la Guardia Nacional que hoy se está asegurando su cambio a Sedena. Es decir, había que cambiar muchas instituciones, se realizaron muchas reformas en el sexenio de Andrés Manuel y estas solamente son ¿qué sigue? ¿Cuál es el segundo piso de la transformación en la visión del humanismo mexicano? ¿De aquí? Mira, no podemos hablar de fondo de las reformas porque realmente lo que dijo hoy Andrés Manuel fue más una oda a su ego, de querer llamar la atención ya al final de su sexenio. Lo que me llamó la atención fue en uno de los puntos, decía asegurar la atención médica gratuita. A ver, 50 millones de personas se han quedado sin acceso a la salud por culpa de los ideales de crear que el seguro de bienestar, como Dinamarca. 50 millones hoy no tienen acceso a la salud, pero hoy salió a decir Andrés Manuel que quiere garantizar el acceso a la salud. Bueno, pues hubiera empezado desde el inicio del sexenio. Garantizar el derecho a la educación cuando se dedicó a desmantelar las escuelas de tiempo completo y las guarderías e instancias infantiles. Entonces yo más bien lo vi como una declaración de su ego, de llamar la atención, porque realmente era el día de la Constitución, no un día para que Andrés Manuel saliera con clases de historia y decir que son muy humanistas al final de su sexenio. Laura, un último comentario sobre este tema para pasar a lo de El Salvador. Pues mira, construir y garantizar la igualdad, la equidad, la justicia social, incluso la justicia intergeneracional, como lo ha planteado nuestro candidato Jorge Álvarez Maínez, requiere del esfuerzo de todos, no nada más de una persona. En este caso, el hiperpresidencialismo de López Obrador concentra siempre todos los focos y los esfuerzos en él. Hay personas que desde todos los territorios están dando la batalla para salvar vidas, para que los niños tengan medicinas contra el cáncer, para que vayamos un paso adelante en la lucha para defender el planeta. Los defensores del medio ambiente y además están perseguidos en este país, y los periodistas también asesinados en este país, la sociedad civil organizada tan ignorada en este país. Es decir, lo nuevo y el futuro es apostarle a lo colectivo y no solamente al poder absoluto de una sola persona, que está además tratando de concentrar poder a través del jaloneo de los otros dos poderes de la Unión. Ahora, sí habrá que entrarle punto por punto a las propuestas, claro, sin duda. Esto le va a tocar al Congreso, pero te voy a decir una cosa que me parece todavía más delicada. El presidente tiene que sacar las manos de la elección y con el acto que hizo hoy está todavía metiéndose más. Lo que necesita este país es un presidente, no un candidato, porque candidata se supone que ya tiene. Bueno, pasemos al tema de la reelección de Nayib Bukele. Finalmente se da la elección ayer, más del 70% de los votos, se queda por 5 años más. Cecilia, un presidente que ha sido, yo diría que el más polémico del continente por su estrategia de seguridad, por alargar tanto el estado de excepción. Algunos lo acusan de vulnerar los derechos humanos, algunos otros le agradecen eliminar el problema de las pandillas en El Salvador. Una estrategia de seguridad como la que implementó Nayib Bukele para Morena, ¿crees que funcionaría en México? No, bueno, a ver, creo que hay que aclarar un poco de qué se trata la estrategia. La estrategia yo la dividiría en dos. La primera parte tiene que ver, como dices, con la suspensión de garantías, con este encarcelamiento masivo. 75,000 personas han sido encarceladas durante su sexenio, 6,000, bueno, su quinquenio, 6,000 tuvieron que ser liberadas por falta de pruebas, porque eran inocentes, y en realidad lo que hizo fue quitar el debido proceso, ¿no? O sea, se encarcela básicamente a cualquier persona que tenga un tatuaje o cualquier cosa que lo pueda relacionar con una pandilla, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las megacárceles, la cárcel más grande de América se encuentra ahí, y bueno, la otra parte de su estrategia que casi no se habla es el tema de una negociación que tuvo con las pandillas al inicio de su periodo de gobierno. Y lo que hizo fue hablar con las 3 principales pandillas y así pues les garantizó ciertas demandas que ellos tenían que ver con las condiciones en las cárceles y con las condiciones de los líderes afuera, y así también permitió la paz, ¿no? Esto es algo que casi no se habla y que también es muy importante porque se trata de pactar
con las bandas criminales. Entonces, yo realmente creo que en México no funcionaría una estrategia así. ¿Por qué? Porque además el tipo de crimen, el tipo de pandilla, no es lo mismo que el tema del narcotráfico en México, es muy diferente de la los cárteles composición que hay, ¿no? de los cárteles, el tráfico de drogas, se tiene que ver, o sea, otra composición de la manera en la que están establecidos en el territorio, desgraciadamente, y cómo el tema de las pandillas. Entonces creo que no serviría. Además, el tamaño de población son 6 millones de personas, no se compara realmente y no podría funcionar. Hay medidas y aspectos que en México funcionan, como el tema de la policía de proximidad, de la justicia cívica, cambios que se están haciendo sobre todo a nivel local, que son los que funcionan para justamente frenar la violencia urbana. ¿Tú crees que la estrategia de seguridad de hoy en día funciona? Creo que México se pueden hacer algunas modificaciones, pero destacaría sobre todo la de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que logró una reducción del 55% de los delitos de alto impacto, y la verdad su estrategia de vincular la fiscalía con la policía y de reforzar las capacidades de investigación de la policía me parece extraordinaria y sin duda creo que es algo que se debe de llevar al resto del país. Jackie. Mira, lo que ha funcionado con Bukele sí fue su mano dura, cosa que aquí en México le dan abrazos a los delincuentes, ¿verdad? Pero lo que no voy a estar de acuerdo nunca es en que no hay un fondo y una política de prevención y de reeducación. Sí, a lo mejor es y funciona ahorita, pero en el fondo la pobreza extrema ha aumentado. ¿En El Salvador? En El Salvador. Okay. Es 1.8 millones de personas que están en pobreza extrema. Entonces, la raíz de la delincuencia no se ha solucionado. Sí, se captura, hay estado de excepción, se violan derechos humanos, no solo de los delincuentes, sino también de la comunidad LGTB, de las mujeres. Ha habido un aumento en esa violación de derechos, en la acumulación del poder del mismo Bukele. Pero lo que ha fallado en el tema de Bukele es el tema de la prevención, de la reeducación y de apostarle a la educación de la infancia. Creo que esto también debemos de tenerlo aquí en cuenta en México, porque sí, hay que atacar a la delincuencia con todo el peso de la ley, pero hay que tener un fondo político en el tema de la educación de los jóvenes. Laura. Bueno, yo creo que si hablamos de estrategia de seguridad, es un fracaso en este país. O sea, el fracaso más grande del gobierno de López Obrador está en los resultados de seguridad que está dando en todos los territorios, ¿eh? O sea, no es nada más cosa de una región. La Ciudad de México tiene una condición distinta, no por lo que menciona, sino porque tiene una ayuda extra por parte de la Federación y del Ejército. Se ha hecho un cerco desde hace muchos años, no nada más es en esta administración, por eso se han mantenido las cifras como se han mantenido. Hay también críticas muy específicas a la gestión de Claudia en cuanto al manejo de los datos y de la información. No hay certeza de que no estén manipulando los expedientes, maquillando las cifras y haciendo una estructuración de los datos que deja mucho que desear a la hora de la presentación de la información. Esto viene desde cómo en las propias oficinas públicas están documentando la información, están clasificándola de manera distinta y esto hace que las cifras mejoren, pero ojo, o sea, es incluso ilegal. Pero volviendo al tema de El Salvador, que es importante tocarlo, mira, Jorge Álvarez Maínez también lo comentó hace un par de semanas, cómo Bukele había logrado buenos resultados en materia de seguridad y se soltó toda una provocación en redes sociales donde lo estaban increpando si él estaba de acuerdo con esto o no. Y en realidad hay dos cosas que hay que decir sobre el modelo de Bukele. Una, hay una violación absoluta a los derechos humanos de las personas y esto es inaceptable. No puede ninguna política de seguridad basarse en eso y eso es lo que hoy está pasando en El Salvador. Pero número dos, está implementando una política civil en materia de combate al crimen y en materia de seguridad pública muy distinta a la militarización que está haciendo este país y eso sí se tiene que observar y eso sí es algo que se tiene que estudiar independientemente del tamaño de la población o de las condiciones. Aquí metieron a los militares, allá hay mando civil. Vamos con una última ronda de preguntas. Les pediría que fuéramos concretos, por favor, porque se nos acaba el tiempo. Pero cuando se toca el tema de Bukele y de las violaciones a los derechos humanos, sobre todo en redes sociales, la mayoría de las reacciones es, pues si se tienen que vulnerar los derechos humanos para que yo pueda salir a la calle sin que me maten, sin que maten a mi familia, sin que secuestren, sin que haya extorsiones, etc., 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 pues es un precio justo que se podría pagar y mucha gente ha radicado en eso la popularidad de Nayib Bukele, incluso aquí en México pidiendo que se haga un resultado, que se tenga un resultado similar. ¿Se justifica de alguna forma la vulneración de los derechos de las personas con tal de eliminar la inseguridad, Cecilia?
No, para mí de ninguna manera, porque además implica encarcelar a millones de personas inocentes, implica también que las familias, los presos no pueden ni siquiera jamás ver a sus familiares, no tienen ningún derecho, la tortura, o sea, eso jamás debe ser permitido. Además implica un retroceso institucional, no hay democracia, no hay Suprema Corte de Justicia, no hay nada, simplemente es una persona, el dictador cool, como él se hace llamar, y no es un retroceso enorme que además, como ya bien decían, reprimir un problema no significa solucionarlo, ¿no? Se tienen que atender las causas de fondo como ha hecho este gobierno, y ahí sí difiero nada más un poco con el tema de la Ciudad de México. En el gobierno de Mancera incrementaron muchísimo los homicidios, incrementó muchísimo la inseguridad. Entonces, este cerco que existe desde hace años, pues no sé dónde estaba en el gobierno de Mancera. En cambio, el gobierno de Claudia sí ha logrado con medidas muy puntuales resolver el problema. Maquillando las cifras también. Jackie, en ese aspecto mucha gente dice, bueno, ok, pues ¿por qué se tendrían que respetar los derechos de violadores, de asaltantes, de gatilleros? Mira, yo de manera personal trabajé en el Centro Especializado de Aplicación de Medidas para Adolescentes y sí, voy a aceptarlo, yo era como muchas personas de ellas que decíamos, vamos a juzgarlos como adultos, a no ver más que castigarlos, hasta que entiendes el problema de fondo. Hay que tener un plan de reeducación, de circunstancia de esos jóvenes. En ese caso, te voy a decir una frase que me dijo una psicóloga de ese centro. El victimario fue víctima un día. Entonces, esto es un círculo de violencia. Tenemos que atacar, sí, a lo mejor ahorita la inseguridad a nivel nacional está desatada, tenemos que tener una solución ya, pero también en conjunto un plan, como lo dije, de atención a las infancias, que también este gobierno se ha hecho de la vista gorda. Laura, y contigo terminamos. Pues la verdad es que no, el fin no justifica los medios, y no solo en materia de derechos humanos, en todas las áreas, en el ejercicio del gobierno y de lo público. Si tú justificas que violen los derechos de otros con el simple hecho de que puedas entonces salir en libertad o con seguridad a la calle, nada te garantiza que no te lo hagan a ti también. Y que en el momento en el que estés en una situación desafortunada, en un momento desafortunado, en una circunstancia desafortunada, seas víctima también de esa misma violación de derechos, como se está planteando en una dinámica por el estilo. Han habido denuncias por parte de todos los países del mundo sobre lo que está sucediendo en materia de derechos humanos, de todas las organizaciones también internacionales, sobre lo que está pasando en materia de derechos humanos en El Salvador, y evidentemente hay un consenso internacional sobre el problema. La percepción, y más desde un país con los problemas de inseguridad que estamos teniendo, ¿sí?, pues suele ser bastante seductor lo que está pasando allá, pero sobre todo es un reflejo de lo que no tenemos aquí, de lo que carecemos y de lo que nos da mucho miedo. Muy bien, gracias a las tres por haber estado con nosotros el día de hoy. No, al contrario, Muchas gracias.